mañanera de Ángel Dominical, domingo 23 de febrero del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un asunto que sin duda alguna muy poco tiene que ver para algunos, esto que les voy a comentar, pero muy poco tiene que ver con la situación de nuestro país. Al final entenderemos, espero lograr ser claro, que sí impacta lo que les voy a comentar. Hoy se están celebrando, incluso ahorita yo creo que en 1 o 2 horas ya habrá resultados, al menos encuestas de salida, elecciones generales en la República Federal de Alemania. Una elección que va a tener un impacto tremendo en la vida de ese país en los próximos quizá 10 o 15 años, cuando menos. Hubo una coalición que no pudo mantenerse y se tuvo, el canciller y su partido debieron convocar a elecciones anticipadas. Este día termina la espera y ha surgido en este país una situación curiosa, por decirlo menos, o dos cosas curiosas, por decirlo menos. El partido al que pertenece la señora Angela Merkel, que duró casi 15 años en el gobierno, su partido es los Demócratas Cristianos, y el candidato de este partido dio un viraje que sorprendió a muchos al apoyar algunas de las posiciones que un partido de extrema derecha, el partido cuyo nombre es Alternativa para Alemania, cosa que molestó a algunos militantes de este partido. Sin embargo, posteriormente su candidato, el señor Merz, matizó sus posiciones y se mantuvo dentro de lo que podríamos llamar la línea tradicional de un partido demócrata cristiano. Enfrente de ellos está el Partido Socialdemócrata del actual canciller Scholz, y que, de acuerdo a las encuestas y a los estudios demoscópicos de los últimos quizá 20 días o 3 semanas, un poco más, se ve como el muy posible perdedor. Sin embargo, esto no es seguro, porque en un sistema parlamentario se da algo que no tenemos en México, que es un régimen presidencialista, donde pueden darse alianzas entre diversos partidos para formar o para tener la mayoría en el Parlamento, y al tener la mayoría, el líder del partido que tenga el mayor número de parlamentarios es el próximo canciller. Pero en unas horas, les decía a ustedes, va a haber resultados. Muy bien. Pero ¿por qué es importante esta elección, la elección alemana? Por el avance que ha tenido, aun cuando pudiere no ganar un número suficiente de asientos en el Parlamento, en el Bundestag, es una situación preocupante para muchos por las posiciones que este partido, el Partido Alternativa para Alemania, mantiene. Fundamentalmente son 2 áreas donde este partido está generando o molestia o preocupación en la sociedad alemana. Uno es las posiciones ultraderechistas, donde rechazan algunas medidas de tipo económico, otras de tipo político, pero hay una que es la que ha sorprendido a muchos, que es la posición frente a la migración. Usted debe recordar que cuando se dio la situación en Siria, a Alemania llegaron muchos migrantes, alrededor de 1.100.000, y hubo un fuerte rechazo a recibirlos, y la señora Merkel puso en juego todo su prestigio y su posición política, y finalmente tuvo éxito, y esos migrantes
fueron recibidos en Alemania. Hoy hay una corriente en la sociedad alemana que la apoya este partido, o la Alternativa para Alemania, para que a esos migrantes sean regresados a Siria, aduciendo desde cuestiones como, bueno, pues si ya tumbaron al gobernante Hafez al-Assad, pues ya que regresen. Otros dicen sería regresar a una muerte segura porque hay problemas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es también preocupante la situación de un resultado electoral que favoreciere posiciones ultraderechistas? Que eso fortalecería en algunos otros países europeos, el caso de Francia, la candidatura de la señora Le Pen, que también ha adoptado desde hace unos años posiciones ultraderechistas y particularmente en el aspecto de la migración. Pero también en Hungría, también en Italia, de alguna manera en España y en otros países europeos. Esta corriente se ha visto fortalecida últimamente por la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y esto ha dado lugar a que algunas cosas en Alemania particularmente, sobre todo simpatizantes de los nazis y que todavía recuerdan a Adolfo Hitler, hayan recobrado una fuerza o una vitalidad que habían perdido. Por otra parte, Alemania está enfrentando un estancamiento económico que ha orillado también a una parte del elector a votar en contra del actual partido del señor Scholz, que es la socialdemocracia. Y aquí vale la pena señalar algo que pudiera tener, si no relación, pero podríamos compararla con México. En los países europeos o en las democracias consolidadas, cuando un partido no da resultados aceptables en materia económica, creación de empleos, una mejora sensible en la calidad de vida, estancamiento de la economía en términos generales, el votante rechaza a ese partido en el gobierno y lo saca, es decir, lo derrotan los electores. Y llega otro partido o una coalición diferente con soluciones, se espera o lo espera el elector, que así sea, que haya creación de empleos, mejoría en la calidad de vida, luche contra la migración, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede en México con un partido que no solo no da crecimiento económico, no solo no da un aumento en el número de empleos formales, sino que tampoco le preocupa ese detalle? ¿Qué sucede con el elector con un partido como ese? Y específicamente me refiero a Morena. Lo lógico sería que el elector los rechazara de una manera clara, apabullante. Cuando ese partido, en este caso Morena, destruye instituciones, anula el crecimiento económico, acaba con la institucionalidad lograda en 25 o 30 años, ¿y qué hace el elector? Vota a favor de ellos de una manera aplastante. Y luego viene en la siguiente elección presidencial, resulta que le entrega a ese partido destructor una cantidad histórica de votos. Y rápidamente, al cabo de 3 o 4 meses, se ven los resultados negativos. Continúa la destrucción, continúa el estancamiento económico, si no es que una recesión, y el elector sigue apoyando a ese partido y a ese gobernante. ¿A qué se debe que vayamos a contrapelo de la historia en materia electoral? ¿Por qué en aquellas democracias se castiga no dándole el voto a un partido que no da resultados,
Y aquí en México, reiteradamente, se vota abrumadoramente, aplastantemente, en favor no de los partidos que construyen, no en favor de los partidos que dieron resultados económicos, sino se le entrega el voto a aquel partido que destruye, a aquel partido que no da crecimiento económico, que no da una mejoría en los sistemas de salud y educación, y por el contrario, los mantiene a estos dos grandes servicios, la salud pública y la educación pública, en ruinas. ¿Tiene usted una idea de a qué se debe esa actitud? ¿Tiene usted una idea por qué México, siendo un país democrático, con todos sus asegúnes y limitaciones, pero vota a favor de lo que debería ser rechazado abiertamente? Yo acepto, no tengo la respuesta. Esperaría que usted se hiciera esa pregunta y tuviera la respuesta. ¿Por qué? Porque en el 2027 vamos a tener las elecciones intermedias y estarán en juego decenas de congresos locales, decenas o centenas de presidencias municipales, elecciones a gobernador, y toda la Cámara de Diputados va a ser puesta en juego. Votaremos correctamente, ahora sí, votaremos en contra de ese partido y sus candidatos que destruye, que estanca la economía o que nos lleva a una recesión, o seguiremos cometiendo el error que cometimos el 18, el error que cometimos en 2024. Usted como ciudadano tiene la palabra, y tiene más que la palabra, tiene usted su voto. Espero que lo entreguemos de manera correcta a los candidatos y partidos que construyen, no que destruyen. Muchas gracias y lo espero mañana lunes para comenzar otra semana. Gracias por su presencia.